Muy bien, comenzamos. En este video vamos a ver la unidad 4, la parte de vectores. La unidad 4 trata de vectores y de espacios vectoriales. En este video abarcaremos la primera parte, que es la parte de vectores. Bien, un vector lo podemos definir como un segmento orientado que tiene una dirección, tiene un... A ver, vamos a colocar... Tiene una dirección o línea de acción. La dirección o línea de acción es la línea eh, sobre la cual se monta el vector. Tiene un punto de origen, tiene un sentido determinado por una flecha, tiene un módulo que podría interpretarse como el largo del vector y una orientación, ¿sí?, que es el ángulo que forma el vector con la horizontal, a la cual llamamos alfa. Podemos decir que un vector puede ser representado en un plano cartesiano. Lo podemos representar ya sea un vector que parte del origen hasta un punto P con coordenada x, y, al que llamamos R, o un vector determinado por dos puntos, en este caso A y B, que le llamamos AB. AB es un vector que parte de A y llega a B. Así como tenemos vectores que tienen un módulo determinado, tenemos vectores que tienen un módulo 1, que se llaman vectores unitarios. Los vectores unitarios sirven para representar el movimiento sobre los ejes cartesianos, x e y. A los vectores unitarios también se los llama versores. De esta manera, cada eje de coordenadas tiene un vector, un versor o un vector unitario que lo identifica. En este caso el x tiene el versor y y tiene el versor j. Entonces, yo podría calcular el módulo de cualquier vector desde el origen a un punto P con la raíz cuadrada de x al cuadrado más y cuadrado, siendo x e y las coordenadas del vector. Acá lo podemos ver, sería en este caso. Y si no, yo podría calcular el módulo de un vector entre dos puntos, en este caso un punto P1 y un punto P2, como podemos observar en esta gráfica de acá. Entonces, en este caso el sentido no importa porque si el vector va de P1 a P2 o de P2 a P1, el módulo es el mismo. Y se determina como x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Así como tenemos vectores en el plano, con un plano x, y, tenemos vectores en el espacio, agregando una dimensión más que sería el eje z. Entonces, un vector en el espacio queda determinado no solo por una coordenada en x y en y, sino con una coordenada en z. Y de la misma manera yo puedo tener un vector que parte del origen hasta un punto P o un vector entre dos puntos A y B en el espacio. Así como nosotros teníamos vectores unitarios a los que llamamos versores para identificar cada uno de los ejes, también lo tenemos en el espacio. Agregamos otro versor más al I y J que ya teníamos, que es el versor K para identificar el eje Z. De la misma manera que calculábamos el módulo de un vector en el plano, es la misma fórmula en el espacio, solamente que agregamos una coordenada más. Fíjense que acá tenemos la distancia o módulo del centro a un punto P, se agrega el z cuadrado, o z2 menos z1 al cuadrado se le agrega entre P1 y P2. Bien, una operación importante que se suele hacer entre vectores es el paso de un sistema de una manera de representar a otra. Un vector lo puedo representar de dos maneras, conociendo sus componentes de x e y o conociendo su módulo y ángulo, que es el ángulo que forma el vector con el eje horizontal, o sea, el eje x. Y utilizo estas fórmulas, del módulo ya lo conocemos, y el ángulo es el arco tangente o tangente a la menos 1 de y sobre x. De esta manera, si yo tengo las coordenadas en x y en y,
puedo calcular el módulo y el ángulo. Y si tengo el módulo y el ángulo, puedo calcular la coordenada en X como el módulo por el coseno de alfa y la coordenada en Y como el módulo por el seno de alfa. El tema de calcular el ángulo que forma el vector con el eje X es que la calculadora, cuando nosotros lo calculamos, siempre nos remite el ángulo al primer o cuarto cuadrante. Ustedes saben, vamos a poner el lápiz, que yo puedo decir que el plano cartesiano está el primer cuadrante, el segundo, el tercer cuadrante o el cuarto. La calculadora siempre nos lo da en el primero o en el cuarto, por eso tenemos a veces ángulos negativos. Pero, dependiendo de las coordenadas, yo tengo que corregir. Por ejemplo, si el vector me da en el segundo cuadrante, o sea, el y es positivo y el x es negativo, yo lo que voy a tener que hacer es calcular, a mí la calculadora me va a dar este ángulo y me lo va a dar negativo. Pero lo que yo tengo que hacer, que lo voy a colocar en verde, es calcular este ángulo. Fíjense, acá lo podemos ver. Si a mí la calculadora me da este y yo en realidad necesito lo que está en verde, lo que voy a hacer es a 180 restarle este ángulo que es el negativo, que es el que me da la calculadora, y voy a obtener lo que está en verde. Bueno, si me da en el tercer cuadrante, por ejemplo, si a mí me da, a ver, vamos a hacerlo de nuevo, acá lo podemos ver. Supongamos que nosotros tenemos esto. Si a mí me da en el tercer cuadrante, este es el ángulo que yo quiero calcular. Pero la calculadora me va a dar este. Entonces hacemos de nuevo. ¿Sí? A 180. Yo tengo este ángulo acá, es el mismo de acá. Entonces, lo que yo voy a tener que hacer es, si yo tengo, a ver, déjenmelo pensar. Si yo tengo este ángulo, pero en realidad quiero este ángulo de acá, lo que voy a tener que hacer es sumarle 180 a este ángulo que tengo acá. A este le voy a sumar 180. Acá le voy a restar 180. Si lo tengo en el tercero, a mí la calculadora me da este ángulo, pero yo necesito todo este. O sea, a 360 le voy a restar esto que tengo acá. Con los vectores vamos a hacer las operaciones algebraicas comunes. Podemos hacer la suma, la multiplicación de un vector por un escalar. Para calcular la suma de un vector, lo que hago es sumar cada una de las componentes. O sea, la componente en x con la de x, y con y z con z. Y además lo puedo hacer geométricamente con la regla del paralelogramo, que es este vector de acá, lo voy a copiar acá con la línea de puntos, voy a colocar porque no se ve. Este vector de acá es como que lo traslado acá, y este de acá lo traslado acá, y después el origen con el destino. Y la multiplicación por un escalar, que es otra operación, es multiplicar. El escalar es un número. Multiplico a cada componente del vector por el número. De esta manera lo que hago es repetir tantas veces como me dice el escalar el módulo del vector. Acá lo podemos ver. Este es el vector y A por B es repetir A veces el vector B. Bueno, el módulo de un vector ya lo sabemos cómo sacar. Y lo que puedo hacer es, otra operación de un vector es normalizar el vector. ¿Qué quiere decir normalizar un vector? Quiere decir convertir el módulo del vector a módulo 1. Que lo que se hace es dividir a cada componente del vector en su módulo. Así se normaliza, esa es la operación de normalización. Otra operación es el producto escalar entre dos vectores. Geométricamente, el producto escalar, el resultado que me da el producto escalar es un número. Eso es muy importante, porque la multiplicación de dos vectores escalarmente da como resultado, esto da como resultado un número, no un vector. ¿Sí?
Y el resultado de este número representa el módulo de la proyección de un vector sobre otro. Si yo hago U por B, estoy haciendo la proyección de U sobre B. Acá lo podemos ver. Y si yo hago B por U, lo que hago es proyectar B sobre el vector U. Ah, y se saca con esta fórmula. U por B escalar es el módulo de U por el módulo de B por el coseno del ángulo entre los dos vectores. También en el producto escalar se puede sacar, si yo tengo U y B, y U tiene componentes U1, U2 y U3, y B tiene componentes B1, B2 y B3, el producto escalar también se saca como U1 por B1 más U2 por B2 más U3 por B3. Otra aplicación importante es que cuando dos vectores son perpendiculares, el producto escalar entre dos vectores da 0. Y otro ejemplo es el producto vectorial. El producto vectorial es otro producto entre vectores, pero da como resultado un vector. El producto vectorial, da como resultado un vector, que es perpendicular al plano que forman U y B. O sea, yo acá tengo 90 grados y acá tengo 90 grados. El vector resultante, ¿sí? U vectorial B es perpendicular al plano formado por los dos vectores. Y su módulo lo puedo calcular con la fórmula módulo de U por módulo de B por el seno del ángulo entre los dos. Esto es el módulo. El módulo del resultado. Repito, módulo del resultado, no se confundan. Bien, esto es lo que yo les decía. Y esta es la fórmula para calcular el producto vectorial, ¿sí? Pues esta es la fórmula con cada una de las coordenadas que surge de resolver un determinante. Que se le pone los... Si yo, por ejemplo, tengo en X y en Y nada más, esta columna va a desaparecer, ¿no? Que sería esta de acá. Y me van a quedar estos dos términos nada más. Acá tenemos un ejemplo, ¿sí? De una suma, que es sumar cada una de las componentes, de un producto escalar, ¿sí? Entre estos dos vectores. Estas son todas las operaciones que hemos visto hasta ahora. La suma, el producto escalar y el producto vectorial, que lo sacamos acá, da como resultado un vector. Acá podemos ver cuáles son los resultados. Por supuesto, la suma da un vector, el producto escalar da un número, el producto vectorial da un vector, le calculo el módulo, ¿sí? Acá saco el módulo de la suma. Acá tengo un ejemplo, porque el producto escalar, el producto escalar sirve para también, como si yo quisiera calcular el ángulo entre los dos vectores, despejando el coseno de alfa. Acá tengo otro ejemplo más aplicado a la física, pero es exactamente lo mismo. Bien, entonces con estos ejercicios yo les voy a dar una guía de ejercicios prácticos en donde ustedes tienen que resolver. Entonces, por ejemplo, en el ejercicio 1 les da, encuentre la magnitud y la dirección del vector dado. No es más que yo les doy un vector, es calcular la raíz de x cuadrado más y cuadrado. O sea, la raíz de 4 al cuadrado más 4 al cuadrado. Y el ángulo es tangente a la menos 1 de y sobre x, o sea, de 4 sobre 4. En este caso vale lo mismo x. En el ejercicio 2, a mí me dan dos vectores, u y b, y me piden hacer estas operaciones.
Y me da, bueno, yo les doy la solución y me dice que grafique. Tienen que hacer 3 por u, agarro u, esto es 3 por 2 y 3 por 3. Esto es 3 por u. Da como resultado un vector. Todas estas operaciones dan como resultado un vector. Tengo la suma, que ya vimos un ejemplo, la resta, que es lo mismo, solamente que se le cambia el signo a todas las componentes del vector u. Bueno, y acá es una mezcla de los dos. Después tengo dos vectores, u y b, también lo mismo, encuentro la suma. Fíjense que acá tengo otro tipo de notación, pero si yo les doy u igual a 2i menos 3j, esto es lo mismo que yo diga 2, menos 3. Es exactamente lo mismo. Entonces pueden usar esta o pueden usar esta. Esto es lo que me indica el versor i, me indica que esto es la componente en x, y el versor j me indica que es la componente en y. Bien, en el 4 dice encuentre un vector unitario que tenga la misma dirección. Bueno, es muy simple, o sea, lo que yo hago es, tengo el vector, calculo el módulo del vector, o sea, la raíz de 4 al cuadrado más menos 6 al cuadrado. Ese es el módulo. Y después divido 4 en el módulo y 6 en el módulo. Acá tengo el resultado. Después, sea u y b, encuentro un vector unitario que tenga la misma dirección que. Entonces acá lo que tienen que hacer es, primero con u y b, hacer cada una de las operaciones y después de ese resultado le calculan el módulo y sacan cada componente del vector en el módulo. En el 6 dice, encuentro un vector b que tenga la magnitud y dirección dada. Bueno, entonces acá usamos la fórmula que tienen en las diapositivas arriba. Entonces, x es 4, que es el módulo, por el coseno de pi. Y es igual a 4 por el seno de pi. Después acá les dicen, en 7, calcula el producto escalar de dos vectores y el coseno del ángulo entre los dos. Bueno, yo les doy los dos vectores, sacan el producto escalar, como ya vimos en las diapositivas de arriba, y en este caso, bueno, da 0. Una vez que tienen el producto escalar, como ya vimos en el ejemplo de arriba, pueden sacar el ángulo, o sea, despejando del producto escalar. Por ejemplo acá, en este ejemplo de acá, yo tengo u y b, ¿no? Entonces, u por b, que sea el producto escalar, es 2 por menos 1, que es menos i, más menos 3, lo voy a poner entre paréntesis, por 3. Y eso les va a dar un número. ¿Sí? Ese es el resultado del producto escalar, que les debería dar menos 11. Y después, el coseno es, el coseno de phi es u por b sobre el módulo de u por el módulo de b. El módulo, esto ya lo tienen, porque les va a dar como resultado, esto les da como resultado menos 11. Y tienen que sacar el módulo individual de cada uno de los vectores y hacer la división. Bien, en el 8 dice encontrar la magnitud y los cosenos directores. Es exactamente lo mismo, ¿no? En los apuntes tienen la fórmula de los cosenos directores. Así que de ahí lo pueden sacar. Y el módulo, bueno, ya también tienen la fórmula, ya les expliqué cómo sacarlo. Igual, a ver, por las dudas. El coseno de alfa es
X sobre el módulo de B. El coseno de beta es Y sobre el módulo de B y el coseno de gamma es Z sobre el módulo de B. Esos son los cosenos directores. Alfa es el ángulo que forma, si yo tengo un vector en el espacio, alfa es el ángulo que forma el vector con el eje X. Beta es el ángulo que forma el vector con el eje Y. Perdón, este es beta. Y en azul vamos a decir, y esto es gamma. Donde esto es Z, esto es X y esto es Y. Bien, en el 9 yo les doy dos vectores y dice calcule U más B. Después tengo otro que dice 3U menos 2B. Bueno, tienen que hacer lo mismo que hemos estado haciendo antes, solamente que ahora se les agrega una componente más. Y después, en el último, les pido que calculen el producto vectorial, que también lo que tienen que hacer es calcular el determinante o directamente sacan la fórmula y aplican la fórmula, nada más. Acuérdense que, por ejemplo, acá, cuando ustedes tienen Y, en realidad lo que significa, si yo tengo un vector que es U igual a Y menos 2J, esto es 1 en X y menos 2 en Y. El Y, acá no se le pone nada, pero es como si hubiera un 1. Y cuando le falta, por ejemplo acá, tienen 3K, ¿sí? Si tengo 3K, este vector es 0 en X, 0 en Y y 3 en Z. Después les pido que encuentren dos vectores unitarios ortogonales tanto a... Bueno, ortogonales es perpendiculares. Perpendiculares significa. Entonces, hacen el producto vectorial de U por B y le aplican el módulo y lo normalizan. Eso tienen que hacer en el 11. Sacan el producto vectorial de U por B con la formulita como ya vimos y después le sacan a eso, le sacan el módulo y lo dividen cada componente en el módulo. Bueno, y el 12 no lo tienen que hacer, no se los voy a dar. Bueno, chicos, espero que les sirva. Ahora les voy a subir la presentación y también les voy a subir este video. Les mando un saludo y quedo a su disposición para cualquier consulta.